Hola a todos, hoy vamos a desarrollar un taller en el cual tenemos unos datos básicos, tenemos nombre, sexo, una fecha que va a ser la fecha de nacimiento y con esa fecha tendremos que calcular la edad, tenemos un cargo asignado y con toda esa información tendremos que encontrar el básico, el bono, el descuento y el salario final. En la parte de abajo encontraremos unas cantidades, unas frecuencias por grupos, unos salarios por sexo y por cargo. Utilizaremos la fecha de hoy para poder calcular la edad y aplicaremos un formato condicional a la última columna. Haremos dos gráficos, le cambiaremos el orden a la tabla y luego haremos un filtro avanzado en la hoja 2. Para poder hallar el básico utilizaremos una matriz que es la tabla que utilizaremos con la función correspondiente y el bono y el descuento lo calcularemos con una función lógica. El descuento tiene algo adicional porque tiene doble condición. Bueno, para el cálculo de la edad tendremos que utilizar dos fechas, la fecha actual y la fecha de nacimiento. La fecha actual se puede calcular con una función llamada hoy. Abrimos y cerramos paréntesis, esta función no necesita ningún argumento por dentro. Le damos enter y nos aparece la fecha actual. La ventaja de utilizar la función es que en cualquier momento que abramos el archivo de Excel va a aparecer la fecha actual en ese preciso momento. Y el cálculo obviamente va a variar. Listos. Para calcular la edad tendríamos que hacer una resta. Esa es la lógica que nosotros tenemos, que habría que restar las dos fechas, luego habría que dividirlo en los días del año y habría que quitar los decimales que estarían sobrando, porque obviamente el cálculo no daría exacto. Pero eso sería una manera de calcularlo manualmente. La manera correcta vamos a hacerlo con dos funciones. Una función frac_año que nos va a indicar exactamente en años y fracción lo que tiene la persona. Y la función entero le va a dejar solo la parte entera de ese resultado. Entonces, comencemos. Entonces, primero la función entero. Y por dentro va otra función que es frac.año. La función frac_año nos pide una fecha inicial, que sería la fecha de nacimiento, punto y coma, una fecha final, que sería la fecha de hoy, y le pide un argumento llamado base, que no es necesario colocarlo. Eso se utiliza en los casos en los cuales se considera que el año no es de 365 días, sino por ejemplo 360, que son los años contables. En este caso es un argumento opcional, no es necesario colocarlo. Cerramos paréntesis, que es la función frac_año, y cerramos el otro paréntesis, que es el de la función entero. Al darle enter, el resultado final va a ser 20. Efectivamente, Laura tiene 20 años, si revisamos la fecha de hoy con respecto a la fecha de nacimiento. Y ya podríamos arrastrar. Pero ojo, nos hizo falta algo, y es doble clic, fijar las celdas. ¿Cuál celda se va a repetir de aquí para abajo? La fecha de hoy. Nos ubicamos ahí al lado, presionamos la tecla F4, enter, y ahora sí podemos arrastrar. Lista la columna. Bueno, hallemos primero las cantidades. Esto es algo que ya hemos hecho varias veces, contar puntos y
Listo. El rango, entonces columna B, punto y coma. El criterio, la letra M, cerremos paréntesis, le damos enter. Hay 3 hombres. La siguiente, el rango, punto y coma. El criterio, la letra F, cierro paréntesis. El siguiente, el rango, ahora la columna cargo. El criterio, la letra A, damos enter. Y el último, el rango, columna E, punto y coma, y el criterio, la letra B. Como ya tenemos las edades, pues ya podríamos calcular la frecuencia de grupos de edad. Estos grupos representan edades. Recuerden que el primero indica que es cuántas personas hay entre 0 y 20 años. El siguiente es cuántas personas son de 21. Y el último, cuántas son de 22 en adelante. Entonces, función frecuencia. Los datos son todas las edades, que ya los tenemos. Y los grupos son toda la columna verde. Recuerden que si tienen una versión actualizada de Excel, al darle Enter les va a calcular los 3 valores. En mi caso tengo que hacer algo adicional. Selecciono las 3 columnas. Me ubico aquí arriba en la barra de fórmulas. Ubico el cursor ahí. Y ahí presionamos Control Shift Enter. Y ya tenemos los resultados. La suma de las frecuencias tiene que darle la cantidad de personas que hay en la tabla principal. Efectivamente tenemos 5 personas. Y la suma de las frecuencias me tiene que dar 5. Bien. Vamos ahora sí a calcular el básico. Función buscar v. El valor buscado es el dato que me va a ayudar a encontrar el básico. De acuerdo a la tabla verde que tengo aquí al lado, tengo cargos y tengo básicos. El cargo me indica el básico que le van a asignar. Por tanto, el valor buscado es el cargo de Laura. La matriz es la tabla verde que tengo aquí al lado. Recuerden que la matriz no es fija, entonces ahí debería presionar la tecla F4 de una vez. Punto y coma. El indicador columnas es un número. Columna 1 es la de cargo, columna 2 es la de básico. En la columna 2 está efectivamente el básico. Punto y coma. Y la tabla verde está ordenada por la primera columna, AB, o sea, de la A a la Z, o sea que es verdadero. Damos Enter y ya podemos arrastrar. Si no hubiéramos fijado la matriz, seguramente no habría dado los resultados. Vamos a calcular el bono. El bono se hace con la función sí. Es una función lógica que nos pide 3 valores, una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. La prueba lógica siempre es una comparación. De acuerdo al enunciado que tengo por acá, dice que si el sexo es F, el bono es 60.000 y si no, el bono es 30.000. Quiere decir que a los hombres les van a dar 30.000 de bono. Hay que averiguar si lo que dice en la celda del sexo de Laura es una F, es decir, que necesito averiguar si esta celda es igual a la F entre comillas, punto y coma. Si eso es verdadero, le van a asignar 60.000, punto y coma. Si eso es falso, le van a dar 30.000. Listo, cerramos paréntesis, le damos Enter. El primero a 60.000, efectivamente Laura es mujer. Vamos a arrastrarlo y me dan todos los demás valores. No había que fijar ninguna celda porque la celda en la columna B va cambiando.
el descuento tiene algo adicional. Resulta que hay que comenzar con la primera prueba lógica que encontremos. Entonces aquí me dicen que si la edad es mayor o igual a 21 años. ¿Cuál edad? La edad de Laura. Hay que averiguar si esto es igual, mayor o igual a 21. Punto y coma. Si eso es verdadero, dice que el descuento asignado 50.000. Punto y coma. Pero el falso resulta que aparece otra condición y otros dos valores, un verdadero y un falso. Eso significa que arranca de nuevo una función sí. Entonces aquí arrancamos de nuevo sí, abre paréntesis. Nueva prueba lógica, hay que averiguar si el sexo de Laura, o sea si es igual a m, punto y coma. Si eso es verdadero, le van a asignar un descuento de 20.000, punto y coma. Si eso es falso, es 0. En este momento cerramos paréntesis del sí que va adentro y luego cerramos paréntesis del primer sí que habíamos hecho. Ahí le damos enter. No hay que fijar nada. ¿Por qué dio el primero 0? Laura no tiene 21 años o más. Listo, entonces los 50.000 no se los van a asignar. Luego van a averiguar si tiene sexo M. Tampoco. Tampoco le asignan los 20. Por defecto le obtiene el valor 0. Ya puedo arrastrar. Y estos son los valores asignados. El salario pues va a ser igual al básico más el bono menos el descuento. Ahí le damos enter. Ya podemos arrastrarlo y ya tenemos todos los resultados. Estos son valores contables, seleccionémoslos y apliquémosle el formato de contabilidad. Recuerden que si el número no cabe, habrá que ampliar la columna para que aparezca el número completo. Listos. Ya podemos hallar el salario total por sexos y el salario total por cargos. Eso es con una función llamada sumar. Punto sí. El rango, como nos están pidiendo primero por sexos, quiere decir que es toda la columna de la tabla principal. Punto y coma. El criterio la M. Punto y coma. Y que lo que vamos a sumar, los salarios. Cierro paréntesis. Esto nos da 2.770.000 y el siguiente rango columna B, punto y coma, criterio la F, punto y coma. Lo que voy a sumar es la columna I. Cierro paréntesis, le damos enter. Una manera de confirmar que esto esté bien es que la suma de estos dos salarios debería darme igual a la suma de todos los salarios en la tabla principal. Aquí abajo efectivamente confirmo que da 4.790.000 y aquí arriba al seleccionarlo también me dice que la suma da 4.790.000. Vamos a hacer el siguiente. El rango ahora son todos los cargos, punto y coma, el criterio la letra A, punto y coma, que voy a sumar los salarios también. Y el siguiente, sumar punto sim. El rango, todos los cargos, punto y coma, el criterio la B, punto y coma. Y el rango, suma son los salarios. Cerramos. La suma de todo esto dice que también da 4.790. Perfecto. Ahora nos dicen que hay que aplicar un formato condicional en la última columna. Hay tres formatos. Salarios mayores a 1.000.000, salarios entre estos dos valores, o sea, entre 950 y 1.000.000, y los que sean menores a 950 en otro color.
Entonces son tres reglas las que vamos a hacer. Seleccionamos formato condicional, resaltar, más reglas. Vamos a aplicar que si el valor de la celda es mayor que 1.000.000, le vamos a aplicar un formato. Vamos a suponer que lo queremos en un relleno. No especifican si es color de fuente o color de relleno. Digámoslo en relleno. Ese era en color verde. Aceptar. Mantengo seleccionada la columna. De nuevo formato condicional. Más reglas en resaltar. Ahora viene entre. Aquí hay una opción que se llama entre. Y tengo que establecer los dos valores. Entre 950.000 y 1.000.000. Listo. Formato. Color amarillo. Y por último, resaltar, más reglas, el que sea menor que 950.000 va a ir en un formato rojo. Listo. Tres formatos condicionales en una misma columna. Hay que hacer dos gráficos. Estos gráficos son de estas dos tablas pequeñas. Sexo contra salario, insertar, gráficos recomendados, circular. Dice que es con porcentaje, es decir que aquí en los estilos yo puedo escoger alguno que venga con porcentaje. Voy a personalizarlo en formato. Recuerden hacer un primer clic sobre el círculo y luego otro clic para seleccionar solo esa parte del círculo para poder cambiar aquí el color. El fondo también lo podría cambiar. Si hago clic en el fondo, yo podría cambiar el color de fondo. Y así puedo personalizar cualquier gráfico. El otro gráfico es cargo contra salario. Insertar, gráfico recomendado, circular. Vamos a cambiar aquí el diseño también a porcentajes. Y en formato cambiamos aquí los colores. Me paro en el fondo. Relleno blanco. Selecciono una parte de acá. Vamos a hacerlo así. Listo. Vamos a mover esto acá. Listos. Hay que aplicar un orden personalizado a la tabla. Entonces seleccionen toda la tabla. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Vamos a ordenar por cargo de la A a la Z. Le damos a aceptar. Listo. Quedó en este orden. Cambiaron de lugar los valores. Y por último vamos a hacer el filtro avanzado en la hoja 2. Vamos a copiar la tabla principal. Hoja 2. Peguémosla como solo valores. Listo. Si de pronto a alguno le cambió el formato aquí en la fecha, simplemente seleccionarlo y colocar aquí formato fecha. A veces suele pasar eso, a veces queda así. Recuerden que las fechas en Excel son números. Bien. Aquí nos dicen que hay que aplicar filtro avanzado con una acción llamada copiar a otro lugar y utilizando estos tres criterios. Es decir, necesitamos tres tablas nuevas que van a quedar generadas aquí abajo. Seleccionamos la tabla principal, datos
ordenar y filtrar, vamos a filtros avanzados. Le voy a decir que es copiar a otro lugar. La tabla principal es esta de aquí. Debe aparecer ya A1 y 6. En caso de que no apareciera, pues es volverlo a seleccionar otra vez. El rango de criterios es este primero de acá. Y el sitio donde voy a dejar la nueva tabla, que es el copiará, podría ser por acá. Vamos a darle a aceptar. Es importante que diga aquí copiar a otro lugar. Y tengo una nueva tabla filtrada por sexo F. Efectivamente solo Paula y Laura. Como ya tengo seleccionada la tabla principal, vámonos de nuevo a avanzadas, copiar a otro lugar. Ya hice aquí A1 y 6. El rango de criterios es ahora el siguiente. ¿Y a dónde lo voy a copiar? Pues por acá más abajo. Listo. Solo hay dos personas de cargo A. Y el siguiente, avanzadas, copiar a otro lugar. Rango de lista, ya está la tabla principal. Rango de criterios es el tercero. ¿Y a dónde lo voy a copiar? Pues ya uno escoge dónde quiere dejarlo. Podría ser incluso por aquí. Listo. Y efectivamente ya tenemos las tres tablas filtradas. Bueno, solo nos resta al final pues guardar el archivo. Recuerden guardarlo con el autor.